Óigame, un detalle, Mauricio, por si usted quiere de pronto tener una mayor cercanía con el colegio. Última estación de Transmicable. ¿Ya fue a Transmicable? ¿Se ha No, asomado? no, no he ido, no he Bueno. ido, no he ido. Hay que ir. Cuando vaya en Transmicable, es en la última estación, justo antes del mirador. Hay que Por dar. eso, de ahí el nombre incluso del colegio, Paraíso Mirador. Que es que eso queda en la parte alta, 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 en las lomas de Ciudad Bolívar. Entonces, va subiendo el Transmicable y ahí muy cerca es donde queda este colegio, por si usted quisiera de pronto acercarse más a la realidad. Pero esto es lamentable. Bueno, hablando de cosas lamentables, hablemos de Providencia, Andrea. Entremos en nuestra siguiente sección de cosas lamentables, porque, oye, esta es la hora, yo estoy un poquito sorprendido. A ver. Esta es la hora, Ajá. ha pasado un día y medio, no, ya 2 días, 2 días. desde que el presidente Gustavo Petro dijo lo de los presuntos sobrecostos en la construcción de las viviendas en San Andrés, ¿no? Sí. Y esta es la hora en que todavía no nos muestran los datos de los costos de los materiales. Ajá. O sea, esa que sería la respuesta más sencilla por parte de cualquiera de los integrantes del gobierno Duque o por parte de los constructores para absolver las dudas y decir, aquí no se perdió un solo peso. Yo no sé por qué no la han sacado. ¿Por qué no ha salido Findetera a decir, es que esto es lo que costó la tonelada de cemento y es que esto nos costaron los ladrillos? No. Esta mañana en la W habló el representante del consorcio, Andrés. Sí. Consorcio Providencia, creo que es algo así. Sí, Consorcio Providencia, el señor Camilo Baracaldo. Exacto, el señor Camilo Baracaldo. Cuando le preguntaron por eso, no, que es que tiene que ser la interventoría la que muestre las cifras. Pero ¿cuál Pero es hay el como un misterio? secretismo. O sea, ¿cuál es el misterio? Si no hay misterio y si no hay nada malo, muestren las cifras, señores. Por eso entramos en nuestro segundo bloque de indignación del mediodía, Andrea, y esta vez nos vamos para Providencia. Ay, Dios mío, si nos vamos para Providencia con una particularidad, y es que el invitado de Mauricio ayer en Sigue la W Digital, Mauricio, un recorder y rapidísimo, él nos decía que ni por muy, mejor dicho, que usted le pusiera los materiales más costosos y que calculando el transporte, todo lo costoso que ustedes quisieran, no llegaba una casa a 600 millones de pesos, decía él, ¿no? No, máximo llegaba 200. Máximo 200. Y además que hay mucha Y gente. que le encimaban el televisor. Sí. Mauricio. Sí, no Ya, sé. ¿verdad? El televisor le encimaban. Y además que hay muchos habitantes en la isla que llevan años viviendo allí y siempre les ha tocado traer desde el continente, llevar desde el continente los materiales para construir. Entonces preguntan por qué están diciendo en el gobierno que costó tanto un traslado de esos materiales cuando toda la vida han llevado materiales y no los precios no se incrementan de esa manera. Ellos están muy alarmados por el precio de las viviendas hoy en día, 600 millones de pesos. Dicen que no saben cómo van a llegar los impuestos de ahora en adelante. Sí, pues bueno, Juan Pablo, usted me puso una tarea y fue llamar a agentes inmobiliarios en la isla de San Andrés. Nosotros llamamos, pero nos decían, vea, ¿sabe qué? Yo no me quiero meter en ese tema porque también tiene que ver con un tema político y muchas veces nosotros servimos desde intermediarios. Entonces, un apartamento en muy buenas condiciones en San Andrés puede costar pues 200 millones de pesos o 600 millones de pesos, pero depende del lujo y depende de la zona. Entonces, nosotros no queremos entrar en esa polémica, pero pudimos contactar a la presidenta de la Sociedad de Arquitectos de San Andrés Islas, Claudia Sarmiento. Claudia nos acompaña a esta hora y queremos que usted nos diga, por favor, y nos dé luces acerca de cómo está el metro cuadrado en San Andrés y en Providencia para que vayamos poco a poco aterrizando toda esta situación. Claudia, bienvenida aquí a Sigue la W en Digital. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, pues aquí confundidos un poco, pero entonces empecemos por lo primero. El metro cuadrado... Construido. El metro cuadrado construido en San Andrés y también en Providencia, ¿cuáles son los valores de referencia que ustedes calculan? Bueno, te voy a hablar en este momento como arquitecta constructora, no como representante de la SCA, porque después quiero hacerte como una salvedad con respecto a la participación que la Sociedad Colombiana de Arquitectos tuvo respecto al proceso de reconstrucción, que es algo importante de resaltar. Entonces, te voy a hablar como arquitecta acá en San Andrés, en un escenario de no pandemia y un escenario de no... fenómeno natural, podemos estar hablando, no sé, año 2020, antes de pandemia, se estaban manejando en vivienda clase media, lo que podría ser un poco más que vivienda de interés social, un precio por metro cuadrado en un sistema de construcción tradicional. Con esto te hablo de zapatas en concreto, columnas en concreto, vigas en concreto, placa en concreto,
cubierta en estructura metálica y techo en PVC, podría estarse hablando del orden de 3 millones de pesos por metro cuadrado. ¿Sí? En este sistema constructivo. En Providencia, los costos, obviamente por el tema del transporte, se pueden elevar aproximadamente un 25%. ¿Sí? Es decir, que podría llegar a costar hasta 3.750.000. Eso es elevado con respecto a otras zonas del país por dos razones básicas. Que es uno, pues que el material para los concretos se debe traer en barco desde Costa Rica, o sea, arena, concreto, todo esto se trae desde Costa Rica y pues obviamente tiene unos costos de transporte elevados y la mayoría de las viviendas en San Andrés, me atrevo a decir el 50%, no sé qué porcentaje será en Providencia, no tienen conexión a la red de alcantarillado ni al acueducto, es decir, que deben dentro de su construcción, las viviendas prever la construcción de cisternas para autosuministrarse agua y pozos sépticos para sacar las aguas residuales de la vivienda. Entonces, eso es más o menos en un escenario normal, un precio por metro cuadrado de una vivienda tipo medio en San Andrés. Ahora, arquitecta Claudia, y en un escenario pues ya pandémico, pospandémico como el que estamos viviendo hoy, en donde además se han encarecido materiales de construcción. Creo que la varilla de acero está disparadísima en el mercado internacional y bueno, donde finalmente también hay algunas de estas materias primas que se han hecho más costosas. ¿Se ha incrementado en cuánto más o menos la construcción en la isla o en el archipiélago? En este momento es difícil precisar porque sí hubo una especulación con los precios en el mercado local. Digamos que todo el mundo ha puesto, no hay una regulación de precios, pero sí lo que te puedo entrar a decir es que en el caso específico de la reconstrucción de Providencia, es importante conocer el sistema constructivo en detalle que se utilizó para las viviendas, ¿sí? Para poder determinar esos precios, porque pues no fue el sistema constructivo que yo te acabo de decir, pues tradicional en concreto, sino que son otro sistema constructivo. Entonces, ya hablándote como representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional San Andrés y en nombre también pues un poco de la Asociación Colombiana de Arquitectos ya del orden nacional, nosotros no hicimos parte del proceso de reconstrucción en la ejecución de las obras. Por eso no tenemos la información detallada de qué fue lo que construyeron allá, qué tipologías, qué sistemas constructivos, cuál fue la logística para el transporte de los materiales, para el transporte de las maquinarias, quién corrió con esos gastos, si fue el contratista o si fue el gobierno nacional. A nosotros, tanto los arquitectos locales como en general los de la agremiación, nos dejaron por fuera pues, de esa contratación. Entonces no tenemos datos exactos. En la medida en que el gobierno nacional requiera nuestro apoyo como asociación de profesionales para esclarecer el tema de costos y nos suministren toda esa información detallada, nosotros podemos hacer una comparación y decir con un juicio técnico si hubo un sobrecosto y a qué se debió. Se debió al tema pandemia, se debió al tema del mismo fenómeno natural, ¿sí? Entonces digamos que en ese momento sería un poco irresponsable determinar cuánto podría costar en ese escenario. Claro, pero fíjese que eso es lo que a mí me parece. Cuentan en el momento de enfrentar circunstancias así. O de hacer estudios de mercado. Exactamente, es con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Es que, y no los tuvieron en cuenta. Es que ustedes son, Sí, no por tuvieron en favor, cuenta la comunidad. Es el gremio rector del mundo de la arquitectura y del diseño arquitectónico en el país. Contar con ustedes es contar con un sello de calidad. ¿A ustedes no los buscaron para nada para el tema de Providencia? Increíble. Nosotros hicimos antes del proceso de la ejecución de las obras como tal, en la fase como de planificación, nosotros donamos por cuenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, hicimos un concurso incluso internacional y donamos varias alternativas técnicas, diseños que se ajustaban técnicamente a los requerimientos de una construcción, de las construcciones en estos sitios que son vulnerables al tema de vientos especialmente. Hicimos esas donaciones de esos diseños, pero no fueron tenidos en cuenta
La verdad, los diseños que se utilizaron finalmente para la reconstrucción no sabemos de dónde salieron, perdón. Y pues también lo mismo, si se requiere en este momento, el gobierno nacional requiere hacer un análisis técnico, pues también si nos suministran la información, nosotros estamos abiertos y dispuestos porque pues obviamente no solo como profesionales de la construcción, sino como ciudadanos. Los de acá, pues como isleños, nos interesa obviamente que haya calidad técnica en lo que se le entregó a los damnificados y pues obviamente que los costos hayan sido los reales, ajustados a la realidad que se estaba viviendo en el momento. Meter en problemas, pero entonces recopilemos la información que tenemos hasta ahora respecto a lo que ustedes hicieron como estudios que donaron de posibilidades de cada vivienda, por cuánto podría llegar a costar de acuerdo a esos estudios que levantaron y que ustedes nos dijeron, oiga, no sabemos por qué el gobierno no lo estuvo en cuenta, cuál era el precio y pues someramente respecto al metro cuadrado en Providencia, si esa vivienda puede llegar a ser costosa o no, con la salvedad que usted nos hace, tocaría entrar en detalle, pero más o menos de esa comparación de la propuesta que ustedes tenían versus los 600 millones que está costando cada casa, ¿se parecía a la propuesta que ustedes tenían o no? Nosotros hicimos una propuesta de diseños, no hicimos una propuesta económica como tal, porque no se sabía cómo se iba a manejar el tema de la logística del transporte, o sea, teniendo en cuenta que no había aeropuerto, que no había nada. Entonces, al no saberse ese tema álgido que es el transporte, no incluía pues una propuesta de costos, sino simplemente la propuesta de diseños. Y entonces respecto a ese estándar que ustedes tienen de metro cuadrado, insistiendo en que tendrían ustedes que mirar el transporte y demás, esa vivienda de la que se habla en Providencia, en una zona pues residencial, donde viven los habitantes, no es una zona lujosa, hotelera, sino residencial, 600 millones, a vuelo de pájaro, ¿estaría con sobrecostos o no? Pues a vuelo de pájaro, ya de manera personal, es o sea, estaríamos hablando de viviendas que tengo entendido porque no conozco muy bien la tipología, que son del orden de 100 metros cuadrados, 80, 100 metros cuadrados. Estaríamos hablando de un metro cuadrado por 6 millones de pesos. Es elevado si te lo comparas con los 3.750.000 de un evento no pandemia, no huracán, ¿sí? Pero pues vuelvo y te digo, hay que mirar qué tan complicada fue la logística de llevar los materiales hasta allá y quién corrió con los gastos de la logística del transporte, o sea, qué apoyos hubieron. Entonces, digamos que es un poco difícil determinarlo en este momento, pero si nosotros nos suministran toda la información, nosotros podemos hacer un informe ya más detallado diciendo, sí, esto que construyeron allá, que es este sistema constructivo, teniendo en cuenta que usaron tal logística para el transporte de materiales, maquinaria, mano de obra, bueno, lo que hayan hecho, el costo debió ser tal. Solamente hasta el momento en que nosotros tengamos como esa información podríamos determinar si hubo un sobrecosto significativo. No, mire, entiendo mucho su prudencia, arquitecta Claudia, y pues bueno, uno entiende además que hay que ser prudentes en esta circunstancia, pero mire que nos devuelve al mismo escenario que estoy planteando desde el comienzo de este segmento, Andrea. El presidente Petro, desde el domingo en la noche o en la tarde-noche, habló de sobrecostos. Es martes, van a ser las 2 de la tarde y todavía no muestran las cifras. ¿Por qué razón no muestran las cifras? Es que sería tan fácil, así mire, se la pasan a la arquitecta Claudia y ella coge, reúne con los arquitectos, seguramente también con los de ingenieros de la zona y pueden revisar si hubo o no sobrecostos, pero ¿cuál es el secreto con las cifras? Los señores de Findeter, la señora de Minvivienda, los señores de los constructores. ¿Cuál es el secreto con las cifras? Total, eso aclararía todo y mire, eso la sociedad de despeja ingenieros todo. dice, lo Claro, analizamos. pero pasa el tiempo y uno lo que dice es, ¿por qué están dejando pasar tanto tiempo? Mauricio, su pregunta para la arquitecta Claudia Sarmiento en San Andrés. Arquitecta, hábleme del diseño que ustedes presentaron, qué materiales iban a utilizar en estas viviendas, cómo iban a ser construidas y el costo que tenían las viviendas que ustedes estaban proponiendo con estos diseños. Bueno, se hizo un concurso donde habían varias alternativas, la mayoría eran sistemas mixtos. Sistema mixto quiere decir que la estructura era en concreto,
por rigidez, y pues ya otros elementos de la vivienda eran livianos, ¿sí? Entonces habían varias tipologías de un piso, de dos pisos. No hicimos una propuesta económica, vuelvo y te digo, porque no sabíamos a ciencia cierta cómo iba a ser el tema de la logística de transporte de materiales, entonces solamente se hizo la propuesta de diseño, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos técnicos para el tema de vientos, teniendo en cuenta pues que ya Providencia está declarada como una zona de alta vulnerabilidad en tema de huracanes. Entonces, habían varias propuestas, pero pues realmente ninguna fue tenida en cuenta. Y ya en lo que podemos ver nosotros, no tenemos acceso a la información como ustedes mismos mencionan, nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que construyeron, sabemos lo que hemos visto en fotos y de pronto lo que han visto la mayoría de los ciudadanos, que es otro sistema constructivo que en su mayoría es liviano, que es casi toda perfilería galvanizada y muros en fibrocemento, placas también en fibrocemento con lámina colaborante, o sea, un sistema más liviano que no se asemeja al que nosotros habíamos propuesto, que en su mayoría se propuso que eran sistemas con estructuras en concreto. Entonces, digamos que habría que mirar los dos y analizarlos detalladamente en costos, sus precios unitarios para mirar cuál hubiese sido incluso más factible económicamente. Pero pues obviamente hasta que no tengamos toda esa información, alguien nos la suministre, o sea, esa información sea de manejo pues como público, no se puede hacer ese análisis. Arquitecta, pregunta final, respuesta muy corta. ¿Quién les dijo no a los informes que ustedes ofrecieron y que no los tuvieron en cuenta? ¿Quién les dijo que no? Pues básicamente cuando apareció la gerencia de reconstrucción, simplemente se recibieron los diseños, pero ya durante la marcha sencillamente no los tuvieron en cuenta. O sea, nadie nos dijo no ni nada, sino no emitieron ningún juicio. No, sencillamente no sé qué modelo de contratación se utilizó para las constructoras pues, que desarrollaron ya las viviendas, ni cómo fue el proceso de selección de los diseños, pero a nosotros no nos dijo nada, no nos dijeron absolutamente nada, simplemente hubo silencio con nosotros. Se le dijeron no a la Sociedad de Arquitectos de San Andrés Islas, los expertos, los que podían ayudar en toda esta reconstrucción. Claudia Sarmiento, presidenta, muchas gracias por haber estado aquí en Sigue la W en Digital. Juan Pablo, y le tengo a otro invitado, el arquitecto Mauricio Gallardo. Él es además contratista de las obras de reconstrucción en Providencia. Él es presidente miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de San Andrés. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenas tardes. Sí, soy miembro de la Lonja de Propiedad Raíz, pero también soy el presidente de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros del Archipiélago. ¿Puede ayudar, por favor, a entender si hubo sobrecostos o no en estas casas de reconstrucción en Providencia, o cómo se justifica esa inversión? El presidente Petro dice que sí, fue un costo que no se justificaba. Bueno, les comento que yo participé directamente en lo que fue la reparación y rehabilitación de viviendas en Providencia. La empresa nuestra atendió 129 viviendas, cuyo presupuesto varió, estuvo entre 10 millones por vivienda hasta 400 millones de pesos por casa. Entonces, yo diría que fue un promedio de unos 116, 120 millones de pesos promedio por casa, lo que nosotros, nuestra empresa, la de Mauricio Gallardo, gastó por vivienda, una media que en ese momento fue lo que se utilizó, y que pues eso es lo que yo puedo decir respecto a la reparación y la rehabilitación. Respecto a la reconstrucción, que fueron viviendas nuevas, esa parte sí no la manejamos la gente de San Andrés, entonces eso sería objeto de un análisis más serio, más concienzudo, en la medida en que tengamos la información pertinente. Pero venga, arquitecto Mauricio, quedémonos entonces con lo que usted sí sabe, que fue el proceso de reparación de viviendas.
116 millones, 120 millones que nos dice usted es una media del costo que se tuvo que, este proceso para las casas, ¿se iba en qué? Porque igual es abultado hablar de 100 millones de pesos, de más de 100 millones de pesos en una reconstrucción, por lo menos puestos en Bogotá o puestos en una ciudad intermedia en la zona continental, pues parece harta plata. Sí, puede ser que para Bogotá o para el interior del país es bastante, pero para Providencia les quiero comentar que los costos no solamente de materiales, sino en general, tuvimos que llevar profesionales, llevar mano de obra, no solamente de San Andrés, sino del interior, porque en Providencia no había suficiente personal, ni profesional, ni personal de construcción suficiente para poder atender más de 2.000 casas que había que atender. Por eso 100 millones de pesos no es barato. Entre otras cosas les comento porque los precios en Providencia también se dispararon. Las casas las arrendaban en 6, 7, 8 millones de pesos el mes. La alimentación era sumamente costosa. Estamos hablando que variaba entre 50 y 100 mil pesos por día persona. Y obviamente a San Andrés las personas no pueden llegar sino básicamente en avión, y la carga llegaba a un muelle que era muy pequeño, era insuficiente, y además de eso muchas veces los barcos tenían que esperar hasta 2 semanas fondeados porque no da la capacidad para desembarcar lo suficientemente rápido. Arquitecto, pero ya Mauricio con su pregunta, pero quiero preguntarle por esos precios que igual se supone que se solventaron o que se bajaban un poco porque estaba toda la fuerza aérea, la gobernación, bueno, digamos de diferentes posibilidades alternativas de transporte. La Armada había dicho que iba a ayudar a transportar materiales. Entonces ahí no se hacía un ahorro y por lo tanto se bajaban los precios a cualquier construcción particular que se hiciera en las mismas condiciones. Sí, lo que pasa es que inicialmente era un muelle pequeño lo que estaba destinado a recibir los barcos porque era el que estaba acondicionado para ello. Posteriormente se acondicionó un muelle temporal por las circunstancias de que ese muelle no era suficiente. Pero además de eso, los barcos que llegaban pues eran barcos pequeños de 400, 350 toneladas que obviamente no es suficiente porque con 4 casas ya se hacían 350 toneladas de carga. Imagínense para 2.300, 2.400 casas, pues era impensable que iba a ser rápido como esperábamos el transporte y el desembarque de ese material. Les comento, la Armada efectivamente nos prestó servicio, en general la Fuerza Aérea no, porque a la Fuerza Aérea le quedaba muy difícil aterrizar en un aeropuerto tan pequeño como Providencia. La Armada nos prestó el servicio, pero la Armada cobró por ese servicio. Ese servicio nos costó a nosotros, tanto de San Andrés como de la costa, por tonelada entre 500.000 y 1 millón de pesos, entre 500.000 y 900.000 pesos el valor tonelada. Eso era un gasto que asumía, pues. Mire, esa no la sabíamos. Eso es nuevo. Eso era nuevo. Señor. La Armada cobró. La Armada cobró, sí. Obviamente tenía que cobrar porque dentro del análisis de precios, dentro de los APUs que nosotros hacíamos, estaba el valor del transporte marítimo desde San Andrés y el transporte marítimo desde Cartagena. Igualmente el transporte terrestre desde Bogotá y del interior del país hacia la costa porque había materiales que nos tocaba llevar, traer desde el interior, pasando por la costa hasta llegar muchas veces a San Andrés para hacer transbordo a otro barco más pequeño y de ahí para Providencia. Pues, había solidaridad, arquitecto Mauricio Gallardo, gracias. Y yo creo que todo esto se aclararía si mostraran los costos específicamente para que pudiéramos salir de dudas y dejar la especulación. Es que así es. Mire usted, el arquitecto Mauricio pues lo está haciendo. Él se dedicó fue a la reconstrucción, pero aquí nos está presentando las cifras y nos está diciendo el cuánto. Y ojalá las constructoras grandes hicieran lo mismo.
Andrea, gracias. Buenos invitados los que nos trae usted en este bloque. A ustedes también gracias. Mañana tenemos una cita como siempre, ¿no, Andrea? Sí, como siempre, a las 12 del mediodía en la radio y en YouTube. Así es. Muchas gracias. Buena tarde.